Si estáis aquí, probablemente sea porque os guste la VR y el titular de la miniatura os provoque un poquito de urticaria. El otro día estuve medio debatiendo, por decir algo, con cierta gente que decía que para VR no había juegos, o ninguno que mereciese la pena. Incluso decían que no había nadie que quisiese jugar esos juegos. Algo muy común entre los mortales es creernos el centro del mundo, y que los gustos o las situaciones de la gente que nos rodean son los de la mayoría. Y eso es extensible a todo, para la vida en general. Esto es un vídeo para nosotros, los jugadores de VR, pero también para aquellos que dicen que no hay juegos en VR. Chico, despierta, que estamos en 2024. En realidad virtual ya hay juegos de mucha calidad desde hace años. Y no solo eso, es que mira lo que va a llegar en próximos meses. No me enrollo más y paso a mostraros la lista de próximos lanzamientos, al menos los más llamativos que han sido anunciados. Y por cierto, no olvidéis apoyar el vídeo con vuestro like o vuestra suscripción. ¡Al lío! Vamos a empezar por Hitman 3. Este juego tiene ya algunos años e incluso salió en VR para PC y PS4. Pero la verdad es que en cuanto al apartado jugable estaba diseñado para jugarse con mando y realmente se sentía bastante torpe y regulero al jugarlo en realidad virtual. Con esta reconstrucción desde cero nos prometen una jugabilidad mejorada y pensada para VR. A cambio tendremos que sacrificar gráficos, ya que está pensado para Quest y los gráficos tirarán hacia el cel shading. Aunque tan solo le hayan dado un mínimo de cariño al título, conseguirá ser uno de los imprescindibles. Metal Hellsinger. Este sale para todas las plataformas VR y también salió en monitor, pero se ha reconvertido a realidad virtual. Esta curiosa combinación entre Doom y juego musical ya ha cosechado muy buenas críticas en consola tradicional, y estoy seguro de que también lo hará en VR. Estar dentro del infierno nunca había sido tan satisfactorio y disfrutar de todas las armas y el gore al ritmo del metal hará de ello un viaje increíble. Esto que veis aquí es Blade and Sorcery. Por si no lo conocéis, este juego se hizo famoso por sus físicas de lucha y la libertad de combate. Salió hace unos 5 años en Early Access, siendo nada más que un juego de arenas en los que eliminar enemigos, con una futura promesa de un modo historia. El tiempo siguió pasando. Cierto es que tenemos un modo mazmorras y con infinitos mods para entretenernos horas y horas, pero nos seguía faltando algo, que ya por fin podremos decir que es oficial, y tendremos el juego completo con su modo historia. Muy pronto, en pocos días, para PC y a finales de año en Quest, lo podremos disfrutar. Yo no me lo pierdo por nada del mundo. Aquí os presento un juego algo más desconocido, pero que no ha pasado desapercibido. Este juego estará disponible para VR, para PC y PSVR 2. Nos presenta una aventura de acción y aventura, en una mezcla distópica, medieval y futurista, en el que lidiaremos con montones de enemigos, con armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego. El apartado gráfico es llamativo, al igual que su apartado artístico, y por lo visto hasta ahora puede ser una de las sorpresas de este año. Así que no le perdáis la vista a este Arcane Age. Otra joyita. Esta a lo mejor les suena a los que jugaron los mods más famosos de Half-Life Alyx. Y es que este proyecto nació de ahí, Gunman Contracts. Se estrenará en PC como juego en solitario y prácticamente no necesita presentación, el tráiler se presenta solo. Probablemente conozcáis a John Wick, pues aquí podríamos decir que tomamos un poco su papel y avanzaremos por el mapa mientras nos deshacemos de decenas de enemigos con diferentes armas. En nuestras manos quedará que la coreografía para librarnos de los enemigos quede tan espectacular como la del tráiler, o incluso la coreografía de las propias películas de Keanu Reeves. Creo que es un juego al que tener muy en cuenta. Vamos con un poquito de zombies, que en VR triunfan mucho. Hablo de Zombie Army VR. Este juego, que ya es popularmente conocido por su aparición en los videojuegos tradicionales, se traslada a la realidad virtual y en todas las plataformas. Ya hemos tenido algún acercamiento con Sniper Elite, que es de los mismos creadores y esto es un spin-off de la saga. Personalmente espero que la sensación de disparar armas mejore respecto a su hermano sin cadáveres que andan. De este título no espero que sea un bombazo, pero sí que sea uno de estos que rellena el catálogo y disfrutes un montón jugándolo. Así que bienvenido sea. De nuevo, una saga muy querida y conocida que llegará a todas las plataformas de VR. Hablamos de Metro VR.
Este juego que nos meterá de lleno en una atmósfera oscura y decadente en la que tendremos que andarnos con mucho ojo, y aunque sin llegar a ser un juego de terror, en VR, en cuanto se nos pone un pasillo oscuro, todo se magnifica. Por lo tanto, si incluso la primera vez que jugué un Metro en monitor ya iba con el culo apretado, el hecho de jugarlo en VR se espera tenso, muy tenso. Con este sí que me mojo y apuesto totalmente por él. Tengo muchísimas ganas de poder jugarlo. Aunque si hablamos de miedo, ahora viene algo peor. Este no sé si seré capaz de jugarlo, sinceramente. Alien, otra saga reconocida y que nos llevará al horror en el espacio, rodeado de xenomorfos que estarán deseando cazarnos. Y en principio este juego no tratará simplemente de escondernos, sino que también podremos deshacernos de las amenazas, las cuales han dicho que serán sorpresivas y que nos podrán aparecer por cualquier lado. Así que con más miedo que vergüenza os animaré a que cuando salga lo intentéis disfrutar, sin morir en el intento si puede ser. Y por cierto, sale en PSVR 2, PC y Quest 3. Nos vamos a relajar un poquito, ¿vale? Os traigo un juego de aventuras y de pensar. Wanderer. En este caso se trata de un remake del anterior que salió y han pulido sobre todo la jugabilidad, ofreciéndonos, además de increíbles puzzles, acción durante toda la aventura. Un apartado técnico muy mejorado y bastante llamativo en general. Dentro de este juego podremos encontrar una historia profunda que nos hará viajar literalmente en el tiempo, viviendo montones de momentos históricos que nos llevarán alrededor del mundo, o incluso fuera del mundo. Otro de los mega top del año, y de los que más espero de esta lista. Llegará también en PSVR 2, Quest y PC. ¿Conocéis Demeo? Pues es un juego basado en los típicos juegos de tablero, de rol. Sin duda uno de los grandes juegos de la plataforma. Este tiempo de atrás se confirmó que estos mismos creadores del juego estaban trabajando en un juego similar, pero con las licencias oficiales de Dungeons & Dragons. Yo no soy muy fan de este tipo de juegos, pero sin duda me llama la atención y sé que los más frikis del tema con este tipo de cosas se frotan las manos, y sé de más de uno que le mete horas y horas jugando, que yo de vez en cuando también lo he hecho, la verdad. Sobre todo es importante el tema de compartir partida con gente, que lo hace muchísimo más ameno y divertido. Aunque todavía no tenemos nada tangible ni sabemos cómo será jugablemente, sabiendo quién está detrás del juego, estamos en buenas manos. Un mundo desolado nos rodea. Este es uno de los juegos de supervivencia más hardcore de la plataforma de VR, con tintes de Stalker. Into the Radius 2 llegará a PC y además con cooperativo, que era una de las cosas más solicitadas en su primera parte. Esta segunda parte parece que es más y mejor, visualmente y jugablemente. Todo lo que han aprendido de su primer juego parece que les ha servido y mucho para esta segunda entrega, donde cada bala cuenta y nos rodea este aura de misterio y hasta de terror, en los que, aunque no lo parezca, no estamos solos. Montones de enemigos con habilidades diferentes intentarán acabar con nosotros mientras investigamos las anomalías y eventos que vayan surgiendo a lo largo de la aventura. Así que dile a tu colega que prepare el Makuto, que nos vamos de expedición. Dejo los platos fuertes para el final. Behemoth. Este juego promete, y más viniendo de mano de uno de los mejores juegos de VR. En este caso nos trae una historia de aventura con un estilo entre medieval nórdico, en el que destacan sobre todo las grandes dimensiones de su juego, sus físicas, sus gráficos y los increíbles Behemoth, que son gigantes al más puro estilo Shadow of the Colossus, que se presuponen serán un gran desafío derrotar, o al menos eso espero. En este juego tendremos armas cuerpo a cuerpo, incluso nuestros puños, arcos, espadas y montones de enemigos, además de una aventura digna de un juego top. Otro de los juegos por los que pongo la mano en el fuego, porque estoy seguro de que nos va a dar horas de entretenimiento y muchas alegrías a todos los usuarios de VR. Lo tendréis disponible en Quest, PC y PSVR 2. Para terminar, la gran IP y sorpresa del año, Batman Arkham Shadow, juego que forma parte oficial del canon de la saga de consolas, situándolo justo después de Origin. Aún no sabemos mucho tampoco, aunque tenéis un vídeo en el canal que os dejaré arriba hablando de todo lo que se sabe hasta ahora, por si os interesa. Este juego ha traído algo de controversia porque es exclusivo de Quest 3, y entre la gente que no dispone de este visor y los aficionados de consolas tradicionales, ha habido bastante hate. También diré que aunque hay muchos juegos que espero, para mí esta es mi apuesta a juego del año en este momento. Me encantaron los Batman de consola, sobre todo el Asylum, y no espero menos de este.
va a ser el primer juego exclusivo de Meta creado para Quest 3, así que en ese sentido espero que no decepcionen, tanto para los aficionados a la VR como para los aficionados de Batman. Y esta es toda la lista de juegos. Supongo que para los que no tienen VR seguirá siendo insuficiente, pero os animo a que estéis al tanto de los lanzamientos, porque esto es solo la punta de lanza. Hay cientos y cientos de lanzamientos que merecen muchísimo la pena, aunque no tengan tanto nombre, o incluso otros que no se han anunciado todavía. Dejadme en los comentarios para saber cuál es el que vosotros más esperáis, o si hay alguno que consideráis top y que no le he metido en la lista. Y como siempre digo, dejad vuestro apoyo en el vídeo y ya somos 6.000, señores, 6.000. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bye bye.